Hola mis queridos amigos, es un privilegio nuevamente dirigirnos a ustedes desde aquí, desde la ciudad de Louisville, Kentucky, desde los estudios de nuestra Iglesia Central Hispana, de nuestra Kentucky Tennessee Conference. Aquí estamos desde esta ciudad, el Ministerio Hispano aquí en Louisville para compartir contigo desde Louisville, Kentucky, la palabra de Dios, específicamente el repaso de la lección de la escuela sabática que tiene hoy como título Dios e Israel, miércoles 12 de mayo. Así que vamos a orar para hacer el repaso de esta lección. Acompáñame en oración, oramos. Maravilloso y querido Padre, en esta hora abrimos tu palabra, porque tu palabra tiene poder, tu palabra se expresa a sí misma, tu palabra da vida, tu palabra recobra fuerza, energía, tu palabra trae esperanza y queremos en este momento abrir tu palabra para que nos des esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios e Israel. La cita que vamos a usar dos citas para el repaso de este día. La primera quiero compartir con ustedes Éxodo capítulo 19. El versículo número 5 y versículo número 6 del libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5 y versículo número 6. Dice así: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdocio o de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios e Israel. Hay dos puntos aquí en la lección de este día. El primero es que Dios establece un pacto con la nación de Israel o el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Dios establece un pacto? Dios establece un pacto porque Dios es un Dios de relaciones, Dios es un Dios de amor y Dios está escogiendo a una nación que no era nación, a unos hijos rebeldes, contumaces, que los quiere educar, que quiere cumplir Dios su palabra que a él ya de antemano le había empeñado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego Dios entonces usa a Moisés como el instrumento y en el monte Sinaí Dios revela su plan, o mejor dicho, Dios en el monte Sinaí establece el pacto, ya no con Abraham, ya no con Isaac, ya no con Jacob, sino ahora con el pueblo, esa descendencia de Abraham. Pero en este pacto, Dios le promete a ellos que ellos van a ser su especial tesoro sobre la tierra porque tienen una misión especial aquí en la tierra. La misión es simplemente mostrar la luz a las naciones y Dios iba a revelar el plan de salvación a toda la humanidad por medio de esta nación, el pueblo de Israel. Que dicho sea de paso, recordemos a Jacob, el usurpador, y Dios le dice, ahora no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Porque has peleado con Dios, o sea, has tenido una batalla de fe y has vencido. Y de ahí viene ese nombre, la nación de Israel. Ahora pues, es que este pacto, como hemos hablado, Dios está diciendo que sus promesas son condicionales a la obediencia del pueblo, al mismo pacto. Número uno, el pacto es un pacto de amor, es un pacto de gracia. No hay nada equivalente a las obras del pueblo porque el pueblo no tiene ninguna obra excepto la promesa de Dios contada por la fe de Abraham. No hay nada de bueno en el pueblo, absolutamente nada. Es un Dios que tiene gracia con este pueblo y que lo eleva a un nivel inesperado, insospechado humanamente hablando, porque Dios los quiere bendecir y Dios espera formarlos en este peregrinaje que tomen la tierra prometida y Dios revelar al mundo entero el plan de salvación por medio de esta nación. Por lo tanto, es un pacto de gracia, así como Dios hizo el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. No hay ningún esfuerzo de este pueblo para decir nosotros merecemos o una iniciativa del pueblo para decir que nosotros estamos. No, el pueblo solamente responde a la pregunta de Dios. ¿Ustedes quieren sí o no el pacto? Ellos dicen sí, vamos a obedecer el pacto. Por lo tanto, Dios no está imponiendo el pacto. Dios no está diciendo, bueno, ustedes tienen que hacerlo así porque sí, porque yo quiero. No, Dios está presentando este pacto y ellos están respondiendo al pacto. El pueblo dice que va a ser fiel al pacto, que va a cumplir el pacto. Muy bien.
Entonces vemos dos puntos. El primero es un pacto de gracia. Esto es importante. El pacto es un pacto de gracia. Y número dos, Dios espera que el pueblo pueda cooperar con Él para que este pacto se lleve a cabo. Y aquí se suman los dos elementos. Primero, la iniciativa de Dios, la gracia a través del pacto. Y número dos, la cooperación del pueblo al pacto de gracia. El pueblo debe cooperar con Dios para que Dios cumpla las promesas de su pacto. Estos son los dos elementos que se juntan aquí. Número uno, Dios establece un pacto de gracia. Número dos, Dios espera que el pueblo pueda cooperar con Él para revelar el pacto de gracia y levantar al pueblo a donde Dios espera levantarlo, hacer la luz en medio de las naciones, hacer la luz en medio de las tinieblas y hacer este pueblo especial para que todo el mundo a nivel de la faz del planeta debía ser bendecido por medio de esta nación que tiene un pacto basado en la promesa de un Dios de gracia. Lógicamente ese pacto iba a llevar a lo que Dios quiere, ¿verdad? La venida del Mesías y que las naciones pudieran estar preparadas para la venida del Mesías. Por lo tanto, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, dice el autor, porque la salvación es un don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe, dice El Camino a Cristo, la página 52, cita el autor. Dice el autor, ellos tuvieron que cooperar. Aquí el Señor no les está diciendo, les guste o no les guste, ustedes van a hacer un especial tesoro para mí. No, no es así como funciona el pacto. El texto no dice eso, el texto solamente está diciendo que hay una promesa, que Dios está haciendo un pacto, el pacto es un pacto de gracia y que el pueblo, Dios espera que el pueblo pueda cooperar con Él para que Dios pueda cumplir las promesas del pacto. Ahora la pregunta es, ¿en qué medida nuestra experiencia personal con el Señor debe reflejar ese mismo principio que vemos aquí? Todo con el propósito de usarlos para predicar el Evangelio a las naciones. Todo lo que tenían que hacer era, en respuesta a ese pacto, era obedecer. Bueno, ¿qué entonces, cómo podemos aplicar eso a nuestra vida espiritual? Bueno, debemos estar dispuestos también y decirle hoy a Dios, Señor, tú tienes un pacto, no solamente con la iglesia actualmente, sino que tienes un pacto conmigo. Tú pactaste con Jesús en la cruz del Calvario, tu Hijo amado. Hiciste ese pacto, no fue con la nación de Israel, hiciste ese pacto, el nuevo pacto con Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Pactaste con Jesucristo y Jesucristo dijo, consumado es. Y la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Señor, yo entro en ese pacto de gracia, pero no lo he ganado por méritos, porque yo no estaba ni en la cruz del Calvario, ni hice nada para obtener el perdón de mis pecados, excepto ejercer fe en la sangre y en el ministerio de Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, yo espero cooperar contigo en este pacto de salvación para que tu voluntad se refleje en mi vida. Y simplemente todas las cosas que yo voy a hacer son solamente por tu divina gracia, solamente por tu gracia que obra en mí. Y la fe que obra por el amor produce frutos dignos de arrepentimiento. Eso sería entonces lo que el Señor espera de nosotros hoy y de su iglesia hoy. Dios e Israel. Podríamos decir Dios y Walker hoy. Dios y María, Dios y Pedro, Dios y Antonio, Dios y Carlos, Dios y Marcos. Dios, Israel, Dios contigo y tú con Dios. Dios plantea un pacto de gracia y Dios espera que nosotros cooperemos con Él para que su bendita gracia fluya en nuestra vida para beneficio de las naciones, de nuestro hogar, de nuestra familia, para beneficio de todo aquel que cree en Cristo, sea bautizado y será salvo. Que el Señor te bendiga en este día. Recuerda que Dios es un Dios fiel a su pacto, un Dios de pacto, que espera que cooperemos con Él. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú eres un Dios de amor. Tú dices en tu palabra que somos tu especial tesoro y que tú quieres bendecirnos, Señor. Colocamos y sujetamos nuestra voluntad a ti, para que tú obres en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.